Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a Grace 21, Gracias para el siglo XXI. Te saluda Miguel Antonio Ortiz. Muy contento de estar contigo nuevamente y vamos a continuar con el estudio que comenzamos sobre la bienaventurada esperanza. Y esa imagen que ves es del huracán Katrina. Y pusimos esa imagen porque cuando se acerca un evento peligroso, un evento que puede afectar a mucha gente, pues se hacen unos avisos, ¿verdad? Hay pronósticos. Hay equipos, hay tecnología, hay personal preparado para hacer las advertencias correspondientes y que las personas hagan provisión, tomen sus debidas medidas de seguridad. Pues lo mismo ocurre con nuestra vida cristiana, ¿verdad? Que tenemos que estar alertas, entendiendo que se van a cumplir una serie de asuntos que el Señor profetizó en su palabra, todo a su debido tiempo. Ahora bien, leímos Mateo 24. Vamos a leer rapidito, segunda de Pedro, el capítulo 3, que tiene mucha información bien valiosa, que tiene que ver también con el futuro. Así que en lo que tú vas buscando tu Biblia, yo estoy buscando en la mía aquí que tengo delante. A veces, tal vez con el celular debo avanzar un poquito más, pero me gusta utilizar mi Biblia. Ok, dice así la Escritura. En segunda de Pedro, el capítulo 3, siempre recordando quien le habla, esta carta mayormente está enfocada no a la iglesia, cuerpo de Cristo, sino a Israel. Habla de tiempo futuro también, de la tribulación, y todo esto está como conectado, pero nos sirve de base para lo que queremos compartir con relación a la bienaventurada esperanza. Así que vamos a leer rapidito en segunda de Pedro, capítulo 3. Espero que tú tengas tu Biblia a la mano y la libreta de anotaciones, que es bien importante. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por nuestros apóstoles. La palabra sirve para recordar. Meditamos en ella para aprendernos, memorizar textos bíblicos, pero también para tener comprensión, sabiduría, inteligencia espiritual y madurez espiritual para comprender las cosas de Dios mejor y entender lo que está pasando a nuestro alrededor, entender nuestras propias vidas, entender a los demás, qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Dice el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, cuando dice postreros días, son los días finales, vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Así que van a aparecer personas que se van a burlar, como se han burlado hasta ahora de Dios, o pretenden burlarse de Dios, donde dice que Dios no puede ser engañado ni burlado, como dice en Gálatas, ¿verdad? Se creen que se las saben todas, pero no se las saben todas. Es una ilusión que tiene mucha gente de la humanidad. Y ignoran cosas que son tan serias como que Dios es real, su palabra es real, y lo que viene de camino también es muy real. Burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que el argumento de ellos es, todo es más de lo mismo, nada ha cambiado. Ustedes llevan tiempo diciendo que Él viene, no viene. Ustedes dicen muchas cosas y no pasan. Pero el Señor les dice burladores, que se burlan. Pero al final, como dice uno de los salmos, Dios es el que va a reír. Dios es el que va a terminar. El que ríe al último ríe mejor, dice una frase pueblerina. Dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente, o sea, porque quieren, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿A qué se está refiriendo eso? Que lo dice, pero no lo dice, pero lo dice. Hablando de la época de Noé y del diluvio y todo lo que sucedió y por qué Dios hizo lo que hizo. Ahora, este es el cambio grande que hace con relación al futuro. Por lo cual el mundo de entonces
pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Lo estás leyendo? Lo dice la palabra de Dios. No somos portadores de malas noticias, ni catastróficos, ni derrotistas, ni alarmistas. Estamos leyendo la palabra de Dios. La palabra de Dios es la sabiduría de Dios, y Dios, en su amor inmenso, en su gracia, es tan amoroso que cuenta la historia de las cosas que van a suceder antes que sucedan, y así cada cual tome una decisión de qué lado de la historia va a estar, si con Dios o sin Dios, si con salvación por medio de Jesucristo o por condenación por haber rechazado a Cristo, o cielo o lago de fuego. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Dios cumple sus promesas, ¿sabe? Según algunos la tienen por tardanza, porque algunos piensan que Él está tardando mucho, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como dice también en la carta de Timoteo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Que Cristo vino a morir por los pecadores. Y todo el mundo en la tierra es pecador. Pero pueden tener la salvación si creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Dios ha hecho esa provisión, ha abierto ese camino de regreso a Él para reconciliarnos con Él. Unos hemos creído, otros todavía no han creído, pero pueden creer. Pero muchos, me temo, que no lo harán, nunca lo harán. Ahora vamos a seguir entonces con lo que queremos compartir con relación al tema. Mientras todo se cae en pedazos y estamos viendo cómo el mundo está cambiando políticamente, moralmente, espiritualmente, en muchas áreas del quehacer humano, estamos viendo un resquebrajamiento enorme de toda estructura social, donde las personas están muy preocupadas por lo que ven, por lo que se está presentando, por las leyes que se están aprobando, por ignorar completamente lo que Dios tiene que decir con relación a las cosas, determinaciones antibíblicas y anticristianas. Pero escrito está. Duele, nos impresiona, pero no debería sorprendernos, porque escrito está la actitud del ser humano. Mientras el pecado esté presente, siempre va a suceder algo terrible, pero eventualmente Dios se va a encargar de las cosas, porque escrito está. Ahora, en Tito, el capítulo 2, el versículo 3, que lo estás viendo ahí en el slide, Tito, el capítulo 2, el versículo 13, dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros los creyentes tenemos esperanza, miramos hacia el futuro con optimismo, sabiendo que cada día que pasa se acerca el momento en que estaremos con el Señor, en que vamos a estar disfrutando de su presencia, tendremos cuerpos glorificados, completamente, ¿verdad? Todos seremos transformados, como dice en 1 Corintios capítulo 15. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y el llamado rapto de la iglesia, yo le llamo la reunión en las nubes, pero el rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia del cuerpo de Cristo antes de la tribulación, es el próximo evento que nosotros los creyentes estamos esperando. Ahora, algo de la salvedad, siempre tengo que hacer esta aclaración, que no todos los creyentes pensamos de la misma forma. Hay quien dice que no hay rapto, que vamos a pasar por la tribulación. Otros dicen que el rapto es a la mitad de la tribulación, y otros dicen que es al final de lo que quede, después de 7 años de cataclismos y de cosas terribles que vienen para la tierra. Entonces viene el rapto. Nosotros pensamos que Dios no nos ha puesto para ira, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, y en el capítulo 5 también lo vuelve y lo reitera, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Capítulo 8 de Romanos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
y delante de Dios por medio de Cristo y su obra somos justificados, o sea, declarados justos como si nunca hubiésemos pecado. Así que cuesta un poco de trabajo pensar que la tribulación o el día de Jehová o el día del Señor, que es de juicio, aplique al creyente que ya ha sido justificado. Pero siempre tendremos estos argumentos, pero vamos a tener que estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo en eso. Pero me gusta hacer esa aclaración, necesito hacer esa aclaración, pero yo te dejo saber cuál es mi posición, que también es la posición de muchos creyentes. Ahora, bienaventurada, esa palabra, según thefreedictionary.com, es una definición secular, pero suena interesante. Es que es afortunado y feliz. Una persona afortunada y feliz es bienaventurada. Nosotros estamos felices y contentos y gozosos. Y miramos con gran expectativa que cada día que pasa, cada segundo que pasa, nos acerca ese momento de la reunión en las nubes con nuestro Salvador. Eso es como gasolina suficiente para dar un paso el día de hoy, que a veces el andar se hace difícil, que las cosas cambian y las circunstancias de cada uno pueden cambiar de una manera adversa. En el mundo tendremos aflicción, eso lo entendemos. Y Pablo habla en el capítulo 5 de Romanos de tribulaciones y de pruebas, y la prueba produce paciencia. Y para los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Pablo tenía un padecimiento, él le llamaba un aguijón de algo de Satanás, por parte de Satanás, y él le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara, y el Señor, la respuesta divina, la respuesta celestial, la respuesta de su Señor y Salvador fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que entendamos que de este lado de la vida habrá momentos muy difíciles. Yo estoy seguro que tú lo has experimentado, yo lo he experimentado también, y no sabemos qué nos toque más adelante en el futuro, ¿verdad? Pero tenemos claro que vamos a estar con el Señor. Un día, en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos a encontrar con el Señor en el aire. Los muertos en Cristo resucitarán primero, nosotros seguimos y nos encontraremos en el aire con el Señor, en las nubes, no en la tierra, porque no es la segunda venida del Señor, eso viene más adelante. Y nos encontraremos con el Señor en las nubes, y así estaremos para siempre con el Señor. Puedes leerlo en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4, pero vamos a llegar a eso eventualmente. Mientras tanto, vamos a leer lo que dice con relación a la ira de Dios. Leemos rapidito Romanos, el capítulo 1, versículo 18, porque ya el tiempo se me está acabando, que me permite este sistema grabar, ¿verdad?, unos videitos cortos, pero suficientemente con bastante material para que tú medites y puedas hacer estudios personales, estudios en grupo. Pueden ir viendo el video poco a poco y lo detienen y meditan y averiguan si estas cosas son o no son ciertas. Ese es tu deber, como es mi deber prepararme para esto también. En Romanos, el capítulo 1, versículo 18, dice así la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios va a actuar, lo ha hecho en el pasado, lo va a hacer en el futuro. La ira de Dios, como dice Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, ¿verdad? Pero vamos a leer rapidito en Romanos el capítulo 2, que lo estás viendo ahí también en la pantalla. Romanos capítulo 2, versículos 2, 5 y 6. El versículo 2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El versículo 5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ya lo estás leyendo. Está en la Escritura el juicio de Dios, y es justo, dice. Él es el que manda. El dueño de todas las cosas es el Señor. Pero a nosotros nos parece, o la humanidad se ha creído, que puede hacer lo que le dé la real gana. Dice el versículo 6: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y en Efesios capítulo 5, vamos a buscar Efesios capítulo 5, si lo tengo por aquí rapidito, en lo que tú lo vas encontrando, yo lo voy buscando también. Después de Gálatas, vamos a, en el nombre del Señor,
Efesios 5, versículo 6. Efesios 5, 6. Nota que lo que estoy leyendo son cartas escritas por el apóstol Pablo, apóstol a la iglesia, cuerpo de Cristo, apóstol a los gentiles. Así que tú y yo tenemos que prestar mucha atención lo que estamos leyendo, en lo que trazamos la palabra de Dios correctamente, porque lo que él recibió, como él dijo en Gálatas capítulo 1, no lo recibió de hombre alguno, sino de Cristo mismo. Así que viene de la intención, del corazón, de voluntad y soberanía de nuestro Salvador, para ti y para mí, que somos miembros de su cuerpo. Cristo es la cabeza del cuerpo y él es el comandante en jefe, así que prestemos atención. Bien, dice Efesios 5, el versículo 6. Nadie os engañe con palabras vanas. Esa advertencia de tener cuidado que no haya engaño, que no nos lleven por camino ¿verdad?, del error, de mala interpretación de la escritura, de maestros conforme a sus propias concupiscencias, de aquellos que están inclinados a apostatar, de alejarse de la verdad. Tengamos cuidado, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es una profecía, es una promesa que se va a cumplir. Dios va a actuar. Hoy parecería que el mal la tiene de su parte, que se está saliendo con la suya, que Satanás se está saliendo con la suya, los demonios también, y todo el que hace mal, pero desconocen esta verdad. Y si la conocen, voluntariamente la están rechazando, rebelándose ante Dios, y tendrán que pagar el precio, porque escrito está. El versículo 7, ya que estamos ahí, dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo, y ahí está haciendo una aclaración de tiempo, valga la redundancia, en cuanto a pasado, presente y futuro. Dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, y esto es por Cristo, por causa de Cristo y por la persona de Cristo y por haber creído en él, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Antes estábamos andando mal y en tinieblas y haciendo lo que nos daba real gana. Y también tenemos desconocimiento de la voluntad de Dios por su escritura, pero ahora que somos de Cristo, debemos andar como que somos de Cristo, ¿verdad que sí? Así que todo esto es bien importante que lo tengamos en mente tú y yo, porque la ira de Dios viene para unos. No es para la iglesia, ni es para los creyentes. Ya se sabe para quién viene. Es un grupo particular de personas. ¿Y por qué es que queremos predicar salvación? Porque queremos hablarle a las personas que tornen sus vidas, giren sus vidas hacia el Señor por medio de Cristo, para que se reconcilien con Dios, dejen de ser enemigos de Dios, tengan salvación, el perdón de pecados, vida eterna, y vivan una vida como Dios quiere que se viva, entendiendo también que pueden tener la misma bienaventurada esperanza de encontrarse con el Señor en las nubes, o si nuestro corazón deja de latir por la razón que sea, si después que yo grabo esto y lo dejo colocado en el canal, a mí me pasa algo y fallezco, yo sé dónde voy a pasar, ¿verdad? La eternidad, no por mí, ni me lo merezco. Es que le he creído al Señor y confío plenamente en sus promesas y en su palabra. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y estar con Cristo es muchísimo mejor. Lo dice la Escritura en Filipenses el capítulo 1. Ahora, vamos a seguir. Ahora, la ira de Dios es para uno, pero gracia y paz para otros. Vamos a Romanos. Ese libro tan poderoso, ¿verdad que sí? En los minutos que me quedan. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos a buscarlo por aquí. Romanos capítulo 5. Por ahí vi el poderoso capítulo 8 de Romanos, que es maravilloso. Romanos capítulo 5, versículo 1. Escucha lo que dice la palabra de Dios y gózate. Justificados pues, o sea, declarados justos ante Dios, tener la justicia de Dios por medio de Cristo, no por obra nuestra, no por mérito nuestro, no lo tenemos,
todo tiene que ver con Jesucristo como Señor y Salvador, cuando ponemos nuestra fe en Él. No es fe por fe, es el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Qué maravillosa palabra, ¿verdad que sí? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él se lleva todo el crédito. Bendito sea su nombre, alabado sea su nombre, y a Él predicamos y a Él le creemos. Seguimos ahí mismo en Romanos el capítulo 5. Ahora vamos a leer los versículos 9 al 11. Espero que lo estés marcando y lo estés disfrutando. Léelo, para que no digas no, porque Miguel dijo, no, yo no dije nada. Estamos leyendo lo que dice la Escritura. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, porque hemos sido comprados a precio de sangre. ¿Cuál sangre? La de Jesucristo, no la de todos esos sacrificios de animales que se hicieron en el pasado. Aquello era una sombra, un tipo de sacrificio, para que tuvieran una idea que alguien tenía que morir y derramar su sangre para satisfacer al juez, en este caso Dios. ¿Quién es el Cordero de Dios? Que fue profetizado, y a través de su sangre somos limpiados de los pecados. Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. La propiciación de Dios. Y por medio de Él tenemos redención. Pagó el precio para libertar a los esclavos, tú y yo que estábamos esclavizados por el pecado. Muy bien. Romanos 5, 9 al 11 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ve, ahí tienes otro versículo que te dice que no pasamos por la tribulación. ¿Cuál ira? La ira de Dios. Vamos a seguir leyendo. Porque si siendo enemigos, ¿verdad? Esa es la condición que teníamos. Y la condición que tiene muchísima gente que no saben que están enemistados con Dios. Ellos se creen que no, pero están enemistados porque la Escritura así lo dice. O estás con Dios por medio de Cristo, o no estás con Dios. Pues si no estás con Dios, eres enemigo de Dios. Es sentido común, es pura lógica. No hay una zona desmilitarizada, una zona gris. Que hay gente que dice a veces cosas que no miden sus palabras y dicen, pues yo no estoy ni con Dios ni con el diablo. No, ya decidiste. Si alguien dice eso, ya decidió de qué lado está. Con Dios no está. Muy bien. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, porque ya estamos reconciliados por medio de creer en Cristo, seremos salvos por su vida. En Cristo tenemos vida y tenemos vida eterna. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, justificación, reconciliación, redención, adopción, porque ahora somos declarados hijos de Dios. ¿Qué más queremos? Vamos a los versículos que te mencioné hace un rato atrás, porque todavía me queda un tiempito para cuadrar este tema contigo, y gracias nuevamente por acompañarme en Primera Tesalonicenses. Para aquellos que nos pueden decir, bueno, es que la iglesia va a pasar por la tribulación, yo les presento estos argumentos bíblicos para que los mediten y lleguen a sus propias conclusiones. No los puedo cambiar, pero yo no voy a cambiar mi posición. ¿Por qué? Porque lo estoy viendo en la Escritura. Primera Tesalonicenses 1, 10 y 5 y 9. Capítulo 5, versículo 9. Vamos a Primera Tesalonicenses 1, 10 y esperar. Adoptados. Amén. Muy bien. Dice el capítulo 5, versículo 9, para reafirmar este punto que te estoy diciendo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Lo leíste? Está clarito.
porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice la palabra? Que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, que vengan al conocimiento de la verdad. Y en Primera de Timoteo, el capítulo 2, versículos 4 al 5, que es lo que acabo de decirte ahora mismo, para que lo tengas marcado. Estoy en segunda, es Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 4 y 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay más nadie en quien tenemos salvación, sino en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Algo sorprendente está por suceder a los miembros de la iglesia, cuerpo de Cristo, a los creyentes. Y esto puede suceder en cualquier momento. El apóstol Pablo recibió palabra de parte de Jesucristo para que nos demos ánimo unos a otros, no importa la situación que experimentemos. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 18, de mis favoritos. Los que me conocen saben que me gusta mucho esta porción bíblica, porque da mucho ánimo y mucha fuerza, mucha esperanza, basada en algo sólido, no en algo incierto, no en una probabilidad, sino en una certeza. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay solo dos grupos en el mundo, los que tienen esperanza y los que no la tienen. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Nota que es en el aire, no es cuando Él pone los pies sobre la tierra en la segunda venida. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, o sea, eso significa, luego de lo que acabamos de leer, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que nos demos ánimo. Y como me quedé sin tiempo, te pido que busques 1 Corintios 15, del 51 al 58, para que veas más verdades, más realidad, más promesas, más bendición de parte del Señor. El triunfo de su gracia será ese día, cuando estemos reunidos en esa gran reunión que va a haber en las nubes, en el aire con nuestro Señor. ¿Eres un seguidor del Señor Jesucristo, salvo por su gracia, habiendo puesto tu fe solo en Él para reconciliarte con Dios? Yo espero que sí. Así que tenemos una bienaventurada esperanza, como dice en Tito, el capítulo 2, el versículo 13. Si aún no has dado ese paso de fe, yo te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Busca lo que lo dice en Hechos, el capítulo 16. ¿Quieres estar justificado delante de Dios? La fe puesta en Jesucristo. ¿Quieres salvación, perdón de pecados, vida eterna, una manera distinta de vivir? Los que estamos en Cristo, todas las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo por Cristo y para Cristo y por voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias por acompañarme en este tiempo. Hasta aquí Grace 21. Gracias para el siglo XXI por este episodio. Será hasta el próximo episodio. Que el Señor te bendiga mucho.